Salió bien bonito. Bueno, alguien podría pensar que vamos a leer el Salmo 23, pero no vamos a leer el Salmo 23. Alguien podría pensar que voy a leer en Juan capítulo 10, pero no voy a leer en Juan capítulo 10. Quiero compartir con ustedes y meditar desde uno de los libros quizás más... es injusto decir eso. Es uno de mis 66 libros favoritos de la Biblia, el libro de Ruth. El libro de Ruth. Quizá en algún momento he compartido desde este libro, pero no me acuerdo hace ya cuánto tiempo. Y es un libro que es muy llamativo porque no son muchos los libros de la Biblia donde encontramos que la protagonista sea una mujer. Que en general los protagonistas son hombres, ¿verdad? Pero aquí la protagonista es una mujer, como en el libro de Esther. Aquí la protagonista no es Ruth, es Noemí. Esa es la primera sorpresa que nos vamos a llevar, que la protagonista de este libro, en realidad, al menos desde el punto de vista y el personaje humano o el protagonista humano, eh, desde el punto de vista de la narrativa, gira básicamente en torno a la persona de Noemí. Y obviamente Ruth y vos, si usáramos el lenguaje de la entrega de los Oscars, si que ustedes siguen de repente la entrega de los Oscars y les gusta alguna película, le dan un Oscar al mejor actor, pero también le dan un Oscar al mejor actor de reparto, que en inglés es diferente el nombre, porque en inglés es un actor que ayuda en el fondo a que el actor principal y la película funcione, ¿verdad? Podríamos decir que Ruth y Boaz son los actores de reparto, absolutamente esenciales para la historia. Por alguna razón al libro se le llamó Ruth. Ahora, eso no hay que olvidar que al fin y al cabo, sin embargo, el principal protagonista es Dios. Y entonces en esta tarde lo que yo quisiera hacer es, a ver si leemos gran parte de la historia juntos. Eh, Y a ver, no sé si todos conocen la historia de Ruth, pero imaginen que por primera vez están escuchando esta historia y que el que la está leyendo, obviamente la está leyendo una generación probablemente alejada en el tiempo, cronológicamente hablando, quizás alejada de el tiempo en el cual los sucesos ocurrieron. El hecho de que, por ejemplo, el narrador explique lo de la sandalia, ¿verdad? En el capítulo 4, si ustedes conocen la historia, él explica que era una costumbre y generalmente cuando uno explica una costumbre es porque o la audiencia no la conoce o la audiencia la ha olvidado, ¿verdad? O ya no se practica. Y de ahí entonces la necesidad de dar esta explicación. Ruth es un libro que se inserta también particularmente en un lugar que es particularmente interesante en el Antiguo Testamento, o el Primer Testamento, como a veces me gusta llamarlo, eh, entre Jueces y Samuel. En la Biblia hebrea su ubicación es un poquito diferente. En la Biblia hebrea, que tiene los mismos libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, pero se ubica, interesante que Ruth se ubica justo antes de Proverbios, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Porque justamente Ruth es la única lugar, aparte de Proverbios, donde encontramos la expresión mujer virtuosa. Y justamente después de Proverbios es donde viene ubicado el libro de Ruth en la Biblia hebrea. Pero en el canon que nosotros tenemos se ubica entre Jueces y Samuel. Lo que indica un interés particular en quienes organizaron, no sabemos quién organizó el orden de los libros, pero quienes lo organizaron, vieron
una interesante pieza que encaja muy bien entre lo que es la transición del periodo de los jueces al inicio del periodo de los reyes en Israel, ¿verdad? De nuevo, si están escuchando esta historia por primera vez, es una posibilidad es que el libro se haya escrito mm, alrededor del siglo séptimo. Algunos eruditos piensan que el libro puede ser de esa época. Si es así, uno de los propósitos, uno, porque hay varios, pero uno de los propósitos del libro sería explicar, por ejemplo, la ascendencia del rey David. ¿De dónde viene el rey David? ¿Verdad? Y si alguien averiguaba un poquito, se hacía un poquito de investigación, se iba a dar cuenta, oye, pero el rey David es mitad judío y es mitad moabita, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, cuéntanos la historia. ¿Qué pasó ahí? Nos gustaría saber, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y entonces la historia ayuda a proveer en lo que es el trasfondo para entender por qué David tiene los ancestros que tiene. Eso por una parte. Por otra parte, el libro de Ruth sirve para mostrar de que a pesar de que en el tiempo de los jueces, si ustedes han leído el libro de los jueces, es un libro que sería catalogado como más 18 hoy día, ¿verdad? Un libro absolutamente crudo, con muchísimas historias que no se pueden contar a los niños antes de ir a dormir, o al despertarse, o en ningún momento, porque son absolutamente difíciles de entender. Sin embargo, está aquí, un periodo oscuro, un periodo difícil en la historia de Israel. Y sin embargo, el libro de Ruth claramente sitúa sus sucesos en el tiempo en que gobernaban los jueces en Israel. Y en ese periodo de oscuridad, de apatía o frialdad espiritual, hay personas que destellan con la luz de aquellos que son fervientes seguidores del Señor como vos. Así que por esa parte ayuda a mostrar que incluso durante aquel tiempo hay esperanza, hay creyentes que siguen fielmente al Señor. Ruth pertenece a un género literario que es narrativa, y eso es importante al leerlo, ¿verdad? No es poesía, no es épica, no es literatura apocalíptica, no es literatura profética, es narrativa. Y eso hace que el libro tenga ciertas características que, si las recordamos, nos va a ayudar a entender mejor el propósito que el autor tiene en mente. El autor está contando una historia. Y eso es lo primero que quizás tenemos que recordar cuando leemos una narrativa. El narrador. Hay un narrador que cuenta la historia. El narrador sabe cosas que nosotros no sabemos, pero el narrador escoge qué cosas nos va a contar, ¿verdad? ¿Cuánto medía Ruth? ¿Cómo eran sus facciones? ¿Cómo era Orfa? ¿Cómo era Noemí? ¿Cómo era Elimelech? ¿Elimelech era viejito cuando se fue? ¿O no era tan viejito cuando se fue? ¿Cómo era vos? ¿Era viejito vos? ¿Era un viejito así de 50? ¿O era, estoy hablando en términos del Oriente Medio antiguo, que en esa época 50 eran ya considerados tercera edad? Claro. Eh, o sea, yo habría sido tercera edad en esa época, ¿verdad? Eh, hay muchos detalles que no sabemos. Ni siquiera nos dice exactamente el tiempo. Sí, no nos dice un año, no nos sitúa. Mire, podría haber dicho en los tiempos en que Gedeón era juez, o en los tiempos en que Sansón fue juez, o en los tiempos en que Jefté fue juez. No sabemos. No nos da ese detalle. No lo tenemos. Así de sencillo. Pero el narrador escoge qué es lo que él quiere transmitir, ¿verdad? Y con eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con lo que el autor dejó escrito. El narrador, por tanto, tenemos que poner mucha atención al narrador, porque el narrador es la pluma autorizada, es la pluma que ha sido dirigida por el Espíritu Santo para escribir lo que se escribió.
Al hablar de una narrativa, obviamente también tenemos que tener en cuenta que hay ciertas cosas, como los personajes, hablando del narrador. Por ejemplo, él no nos da el nombre del pariente cercano. ¿Por qué? Claramente el narrador conoce la historia, pero parece, parece muy intencional que el autor deliberadamente no nos deja el nombre del pariente cercano. Hay una razón para ello. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo, ¿verdad? El narrador tiene esas prerrogativas. El narrador quiere llevar a su audiencia en esta historia, en este trayecto, con el propósito de que ellos puedan introducirse de alguna manera en la historia y aprender lo que el narrador les quiere dejar. Hay personajes, hay, hay escenarios, ¿verdad? Hay entornos geográficos. La geografía es importante. Moab, por ejemplo, juega un rol fundamental aquí. Belén juega un rol fundamental aquí. Todas esas cosas son parte de la estrategia literaria que el narrador ha escogido para contar esta historia. Vamos a leer el capítulo 1. Si se me olvida algo importante en cuanto a la narrativa, lo mencionaré después. Aconteció, así parte el libro, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. La primera cosa que llama la atención aquí, ¿qué es? Que él perfectamente podría haber dicho, y hubo un varón de Belén de Judá que se llamaba Elimelech, con su esposa Noemí y sus hijos Malón y Kelión. Pero no lo hace. Él introduce estos cuatro personajes, introduce a un hombre, a un varón que era de Belén, de Judá, y que fue a morar en los campos de Moab, junto a su mujer y sus dos hijos. De alguna manera, el narrador me parece que al hacer esto lo que está haciendo por una parte es no tratar de singularizar a Elimelech e inmediatamente partir, ¿verdad? Apuntándolos con el dedo. Yo sé que hay mucha... Bueno, no puedo resistirme. No puedo resistir, a ver cómo... no puedo dejar de no decir esto, ¿verdad? Pero cuando uno pregunta, ¿verdad? Y uno pregunta, ¿de qué se trata este libro? ¿Verdad? Las respuestas son variadas, ¿verdad? Y siempre me acuerdo, hace varios años atrás pregunté en Rosario y pregunté, y una hermana me dijo, este libro es acerca de Cristo y la iglesia. Y así es como yo lo entendí muchas veces, ¿verdad? Esto es un libro, pero resulta que no es acerca de Cristo y la iglesia, el libro de Ruth. No es ese su tema. No es que hay un pariente redentor y todo eso, pero porque toman el concepto de redención, ¿verdad? Y entonces piensan que hay relación con la iglesia, pero el concepto de redención se asocia mucho más con la ley y otras cosas más, ¿verdad? Lo que se hace en el fondo es espiritualizar el pasaje, ¿verdad? Se empieza a buscar una figura o se empieza a alegorizar. Y cuando empezamos a alegorizar, y no es que no hayan figuras o alegorías en la Biblia, pero cuando hay alegoría, cuando hay figuras, generalmente viene detrás de eso, especialmente en literatura apocalíptica, viene una explicación después. Pero el problema es que cuando empezamos a alegorizar con el libro de Ruth, ¿quién tiene el control en la alegorización? ¿Quién controla? Queda libre a mi imaginación. Ya, o sea, si Ruth es la iglesia, vos es el Señor, ya, ¿y quién será Noemí? ¿Y quién será Orfa? ¿Y quién serán las vecinas? ¿Y quién será el pariente cercano? ¿Y quién será los y al final tenemos que empezar a buscar una coincidencia, ¿verdad? Porque hay que ser consistente con la metodología, ¿verdad? Esa es una de las cosas que al menos yo reclamo, que cuando interpretamos la escritura tenemos que ser consistentes con nuestra metodología cuando interpretamos la Biblia. No podemos ser inconsistentes. Otros piensan que Ruth es un libro que se escribió para encontrar principios para el matrimonio. No. O sea, el consejo
que le da a Noemí y a Ruth de ir a la noche, a la parva, ahí donde están los medios tomados, los trabajadores, puros hombres, sola, perfumada. Yo no le daría ese consejo a mi hija. Y no sé si alguien le daría ese consejo a su hija. Así que no, tenemos que enfocarnos en lo que la historia nos cuenta, qué es lo que nos enseña acerca de Dios. Eso es lo primero. ¿Qué aprendemos de Dios en la historia? ¿Qué es lo que el narrador nos quiere enseñar de Dios en la historia? ¿Verdad? Los personajes cumplen un rol importante, por supuesto, en la narrativa, pero el mensaje es entregado por el narrador, no por los personajes. Es una frase de John Walton, así que tengo que darle el crédito a mi profesor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Mi Dios es rey. Interesante, porque tiempo de los jueces no hay Dios, no hay rey, y, y se va moviendo hacia lo que viene en 1 Samuel cuando van a aparecer los primeros reyes. Aunque hay un rey en Israel en jueces, por si acaso, se lo digo. ¿Alguien sabe? ¿Ah? Hubo un rey en Israel en jueces. Malo, sí, po. Y duró poco. Pero fue rey. Se autoproclamó rey y lo reconocieron como rey. Y el texto dice que fue rey en Israel, aunque ahí hay debate. Ya se lo voy a dejar ahí. El nombre de aquel varón era Elimelech. Se parece el nombre de ese rey a Elimelech. Termina también con Melech. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Abimelech. Bien, Abimelech. Ese mismo fue. Bien, tía Elsa. Muy bien. Y él el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Es posible que Malón y Kelión no sean los verdaderos nombres, sino que sean una especie de apelativos que el narrador les da. Porque los significados son medio así como, a ver, si lo digo en chileno, el significado de uno sería como debilucho y el otro sería como enfermizo. Y nadie le pone así a un niño, po, ¿verdad? Y es posible que sean más bien casi seudónimos o apelativos dados por el narrador. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab. ¿Por qué repite el narrador esto? Ya lo dijo, pero lo repite. Ellos se fueron al campo de Moab buscando prosperar en el campo de Moab, pero no pasó nada en el campo de Moab. Más bien, años después, ellos escuchan o ellas escuchan en el campo de Moab y regresa de los campos de Moab porque escuchó que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Y Yahvé haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Yahvé que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Yahvé ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella.
Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu pueblo y tu Dios mi Dios. No hay verbo en el texto hebreo, simplemente dice tu pueblo, tu Dios, mi Dios. Lo que probablemente, generalmente cuando no hay verbo en hebreo, lo más natural, a menos que el contexto indique lo contrario, es traducirlo en tiempo presente. Por tanto, ella podría estar diciendo algo así: tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahvé, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decían: ¿no es esta Noemí? Es una especie de pregunta que deberíamos traducirle así: oye, mira, Noemí, es Noemí. ¡Wow! Noemí volvió. Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Yahvé me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Yahvé ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió a los campos de Moab, y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Nadie más en la Biblia se llama Booz, por si acaso. Interesante. Hay una columna por ahí, creo que en el templo de Salomón, que se llama Booz, o muy parecido el nombre. Y Ruth la Moabita. Noten ustedes cómo el narrador varias veces le pone el apellido: Ruth la Moabita, Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Yahvé sea con vosotros. Y ellos respondieron: Yahvé te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es este joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que saca los criados. Un paréntesis aquí: este no es una historia de amor, por si acaso, tampoco. Oh, qué lindo, un romance, el romance de... No, aquí no hay romance. Aquí es todo muy pragmático, hay mucho amor, pero el amor hacia el prójimo, el amor, profundo amor hacia Noemí, el amor de Ruth hacia Noemí, y el amor de Booz hacia Noemí. ¿Ok? Ya. Esto es lo que destaca Booz después, ¿verdad? Él destaca lo que a ella y lo que ella ha hecho. Bueno, le da un montón de comida, no voy a poder leer toda la historia, y le da un montón, le da muchísimo más de lo que la ley. Booz es un creyente, ¿verdad? Es un hombre temeroso de Dios. Y no solamente guarda la ley no lo restringe, él va mucho más allá de la ley. La ley de Moisés decía: a las viudas hay que dejarlas espigar, lo que vaya cayendo, ¿verdad? Es para ellas. Vos va mucho más allá. A mí me encanta este hombre, me encanta este hombre, me encanta Ruth, me encantan los dos, porque representan el ideal. Ruth y Booz, siendo Ruth una extranjera, representan el ideal de un creyente del Antiguo Testamento. Así como se veía un creyente del Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, vuelve a la casa y llega con un montón de comida. ¿Eh? Y con todo ella, es como si hubiera llegado con un pedido de 3 carros, imagínense, una cosa así. Y contó a su suegra en el 19 que el nombre del varón con quien había trabajado era Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Yahvé, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede
redimirnos. En el capítulo 3 está este plan de ir ahí a la parva, donde ella va finalmente, se cuesta a los pies de Booz. Básicamente se le está proponiendo para que se case con ella. Esto habla del carácter noble de Booz, tremendamente noble, tremendamente noble. En el versículo 10 del capítulo 3, él dice: bendita seas tú de Yahvé, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Interesante, en el texto original dice algo así como toda la puerta de la ciudad, indicando que todo el mundo lo sabía, ¿verdad? La puerta es donde pasaba todo y se conversaba de todo. Bueno, él va a redimir. En el versículo, en el 12, él dice: ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Yahvé, descansa pues hasta la mañana. Noemí en el 18 le dice: espérate, hija mía, espera que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que haya concluido el asunto hoy. Vos, capítulo 4, versículo 1, vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, el Peloní Almoní. Eh, Nosotros a veces decimos, bueno, fulano, pero Juan Pérez, ¿verdad? Sí, espero que nadie se llame Juan Pérez aquí, pero es una expresión, ¿ah? Juan Pérez. Oye, ¿quién es? No sé, Juan Pérez. También está allá en inglés, siempre hay una expresión. Alguien, un fulano, ¿verdad? Y esta es la expresión en hebreo, Peloní almoní. Nunca más aparece. Un fulano, alguien. No le da el nombre. Y el versículo 2, entonces él tomó a 10 varones, siéntense aquí. En el 3 le dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, pues le explica la situación, tienes que redimir, y él dice: bueno, yo voy a redimir. En el 5, Boaz le explica la letra chica, ¿verdad? Le dice: bueno, el mismo día que te compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, y le pone la Moabita, obviamente, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y ahí está la explicación, ¿verdad? De dar el zapato al compañero, como es el notario público, se le da el zapato. Prefiero el notario, ¿verdad? Versículo 9, y vos, dijo a los ancianos, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón. Y se casa el versículo 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos. Yahvé haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y seas tú como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Yahvé. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y Yahvé le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Yahvé, que hizo que no te faltase hoy un pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron, y le dieron nombre a las vecinas. Interesante que las vecinas le pusieron nombre a la guagua, ¿verdad? Y las vecinas le pusieron nombre. Le ha nacido un hijo a Noemí. El hijo que perdió lo recuperó y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Qué historia tan notable. Obviamente hay muchísimos detalles en esta historia. Eh, uno podría enfocarse, por ejemplo, en las acciones de bondad de Booz y de Ruth. Ambos actúan mostrando una palabrita que es una de mis favoritas en la Biblia, que es la palabra Gesed, que es una palabra que reúne varios conceptos, ¿verdad? Como amor, amor leal, fidelidad, misericordia. Todas esas traducciones, todas esas posibles traducciones caben dentro de ese concepto, de esa palabra hebrea Gesed. Gesed es algo que Dios muestra. Dios se caracteriza por Gesed, ¿verdad? Cuando Él se manifiesta a Moisés, ¿verdad? Y Moisés ve algo de la gloria del Señor, ¿verdad? Como una especie de
sí, dice la espalda, pero creo que la palabra ahí sugiere algo como casi como un atisbo, algo de la gloria de Dios. Y Moisés escucha lo que el Señor dice. Y al final, no al final, pero en parte de lo que el Señor habla, declarando su nombre, dice que Él es grande en misericordia y verdad. Y la palabra misericordia ahí, Gesed, misericordia, compasión, amor, amor leal, fidelidad, amor fiel. Eso es lo que Ruth y lo que Booz está mostrando hacia Noemí. Ninguno de los dos tiene la obligación de hacer lo que está haciendo. Ruth no está obligada, ella no está obligada. Ella lo hace voluntariamente por amor. El vínculo está roto. Ya, el marido de Ruth, ¿verdad? El hijo de Noemí ha fallecido. Ella puede volver, que es lo que hace Orfa. Orfa, a veces pensamos mal de Orfa, como que, "Ay, qué mala Orfa". Pero Orfa hizo lo normal. Orfa hace lo normal. No es cuestionable lo que ella hace. Ella, como bien lo dice Noemí, vuelve a su casa para poder que sus padres le encuentren otro esposo, vuelve a su cultura, vuelve a su vida, para comenzar de nuevo. Pero Ruth no. Ruth toma el camino de la fe. Ruth toma el camino del riesgo. Ella no sabe lo que le espera. Simplemente lo hace porque ama a Noemí. Ama a su nuera profundamente. Dice, yo no te voy a abandonar. No te voy a dejar sola. Yo voy contigo. Tu Dios es mi Dios. Tu pueblo es mi pueblo. Considérame parte de tu pueblo. Considérame del mismo grupo que adora al mismo Dios. Y donde a ti te entierran, allí me van a enterrar a mí también. Ese es el amor de Ruth. Y Ruth, Ruth no solamente hace eso. Ruth, uno podría pensar, es el- la contención emocional para Noemí, ¿verdad? Noemí vuelve al pueblo, ¿verdad? Y la reacción, alguien mencionaba, es muy interesante, estaba leyendo uno de los comentarios y decía, es posible que el regreso de Noemí a Belén haya gatillado muchas emociones, ¿verdad? Volver a la tierra. Que cualquiera que haya vivido o haya pasado fuera de su tierra un par de años, y le pasan cositas cuando uno vuelve, ¿verdad? Volver al terruño, ¿verdad? Los olores, los sabores, es algo muy especial. Ahora mismo fui arriba, fui a mostrar a Raimundo las salas donde a mí me hicieron clase cuando niño y donde yo hice clase por muchos años en la escuela dominical. Y el mismo olor, las mismas tablas, las mismas bancas, es como volver, ¿verdad? A 40 años atrás, 45 años atrás. Claro, Noemí vuelve y ella dice, no me llaméis Noemí. Es posible que Noemí, el nombre, la gran mayoría de los eruditos coincide en que el nombre significa algo así como placentero o, ¿cuál es la otra palabra que podría usarse? No es placentero, algo que es... eh, se me fue la palabra, pero algo que es deleitoso, placentero, deleitoso, agradable. Y interesante porque es posible que el nombre sea una abreviación, la gran mayoría de los nombres judíos, por no decir todos, son nombres teofóricos. Quiere decir que incluyen el nombre de Dios en el nombre. ¿Ya? A veces Dios, a veces Yahvé, ¿verdad? Por ejemplo, Elimelech, mi Dios es rey. David no es teofórico hasta donde yo sé, pero algunos piensan que Noemí podría ser una abreviación de un nombre teofórico que podría significar Dios es mi deleite. Interesante. Y entonces ella reacciona y dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque Dios me ha puesto en esta situación. Ella dice en el versículo 21, en el 20-21, dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso, Shaddai. Hay una interesante repetición y en paralelo, ¿verdad? Shaddai, en el versículo 21, Yahvé, Yahvé, Shaddai. Todopoderoso, Jehová, Jehová, Todopoderoso. Ella atribuye al Todopoderoso, lo cual también es
Es un mensaje doloroso, es una declaración dolorosa. Aquel que es Señor y soberano de todas las cosas me ha puesto en esta situación. Me fui llena y me hizo volver vacía. No me llaméis Noemí. Y así termina el capítulo 1 con una situación triste, de desesperanza. El clan se está muriendo. Ya la familia de Elimelech está muriendo. Ya no hay posibilidad, ¿verdad?, de descendencia. El nombre va a ser borrado para siempre. El nombre de ese clan. Y eso era una tragedia. Imagínense, yo no sé, algunas veces pasa que el apellido en una cierta línea se pierde, ¿verdad? Se pierde el apellido. Y es una pena, ¿verdad? Que se pierda el apellido. Eh, pero en esa época era mucho más trágico que no hubiera descendencia. Era una tragedia muy grande. Muchas veces se habla de que, claro, es que Elimelech, ¿por qué se fue de Belén? Belén significa casa de pan, y entonces se fue a Moab, y Moab era, en Deuteronomio 23 se habla de que los moabitas no podían entrar a la congregación, pero aunque quizá uno pueda ver ciertas connotaciones negativas en cuanto a lo que Elimelech hace, realmente no hay una aseveración directa, no hay una declaración directa de parte del narrador. El narrador no dice, pero esto fue desagradable a los ojos de Yahvé, ¿verdad? Cuando el narrador quiere dejar claridad de que lo que el personaje ha hecho es desagradable o reprobable a los ojos del Señor, él lo dice. Pero aquí no dice nada. No hay un reproche en ese sentido. Uno podría pensar que a lo mejor no fue la mejor decisión, pero el narrador no nos dice de pasadita. Nosotros tenemos muchas veces la costumbre, que creo que es una más bien mala costumbre, de decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? O debía haber hecho esto otro. ¿Verdad? Eh, no me gusta contar historias, pero de lo personal, pero sí me acuerdo, pero me va a tomar 30 segundos, pero hace muchos años atrás, ¿verdad? Cuando tuvimos un accidente en auto con mi mamá, quizás algunos se acuerdan, fue porque fuimos a dejar a la señora Gladys al terminal. La vinimos a buscar aquí, la fuimos a dejar al terminal de bus en Collao, y era un 8 de diciembre, era la Teletón, todavía me acuerdo, tenía 15 años, y pasamos a comprar pancito, vienesa, íbamos al completo. Y unas poquitas cuadras antes de llegar a la casa de la papelera, nos chocan y bueno, aquí estoy, no estamos vivos, pero en algún momento yo pensé, oye, ¿por qué acompañé? ¿Para qué fui ese día? Mejor me hubiera quedado acostado, era un sábado en la mañana. Después decía, no, qué bueno que fui así, mi hermano estaba sola. Pero uno siempre piensa en esas cosas, ¿verdad? ¿Qué habría pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué habría pasado si no hubiera hecho esto? Bueno, la verdad es que nunca vamos a saber. Y es mejor no saber, creo yo. Nunca vamos a saber. El narrador no nos dice, porque alguien podría decir, ve, si Elimelech nunca se hubiera ido a Belén, a Moab, nada de esto habría pasado. Pero el punto del narrador no es eso. El narrador no quiere contar la historia para cuestionar la decisión de Elimelech de irse a Moab, de pasadita a Moab. No siempre tiene connotaciones negativas. ¿Dónde murió Moisés? ¿Dónde murió Moisés? No están leyendo el Antiguo Testamento, ¿ah? Lo voy a mandar a Septi, a todos. Murió en Moab, en el monte Nebo. Desde el monte, desde las tierras de Moab. Él ve la tierra prometida. No es que Moab era una tierra maldita, ¿verdad? Y muy interesante que también el narrador constantemente habla del campo de Moab. Fueron al campo de Moab, al campo de Moab. Quizás para insinuar la idea de que el movimiento de Elimelech de dejar Belén era puramente motivado por la necesidad de un padre de alimentar a su familia. Siempre que tomamos una decisión, nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos tomado esa decisión? Nunca vamos a saber, ¿verdad? Bueno, es porque por el punto de la historia no es ese.
El punto de la historia es cómo Dios interviene para revertir una situación de desesperanza, una situación donde ya no quedan caminos, ya no quedan salidas, donde ya no, básicamente Noemí va a morir a Belén. A eso va. ¿A qué va a ir? Va a morir. Ya no se va a casar, ya no se quiere casar, ya está en edad madura y su nuera va con ella, la acompaña. Lo que Noemí no sabe es que a pesar de que Dios ha permitido estos eventos, Dios no está en contra de Noemí. Quizás Noemí tiene esa percepción. Quizás tiene esa percepción. Ella lo dice, la mano de Yahvé me ha afligido, pero la mano del Señor no está contra ella. Al contrario, lo que el libro muestra es cómo Dios va interviniendo, haciendo lo que solamente Él puede hacer, guiando circunstancias, colocando personas en el momento preciso, en el lugar preciso, en el lugar oportuno, en el lugar preciso, en el momento oportuno. Porque Dios tiene un plan, no solamente con Noemí, sino que tiene un plan con la descendencia de Elimelech. Y no es cualquier plan, es un plan que implica nada menos que el nacimiento del más importante personaje de la Biblia hebrea, que es David. El rey ideal, por decirlo así, cuando, bueno, tuvo sus momentos bastante oscuros, pero es el rey a quien Dios le promete, yo te edificaré. David le dice, yo te edificaré una casa. Dios le dice, no, no, tú me vas a hacer una casita aquí, yo te voy a hacer una descendencia, una dinastía. Siempre habrá alguien que se siente sobre tu trono. Y el Mesías mismo, el Señor Jesús, desciende de esta notable familia. Una familia que estaba a punto de desaparecer. Ruth es un libro que sobre todas las cosas nos recuerda que es un Dios que trabaja a través de circunstancias, aunque sean difíciles, a veces, pero Él tiene la capacidad de crear algo grande, incluso a través de aquellas circunstancias difíciles. Lo primero, obviamente, lo primero que Dios hace en el libro, pues la historia, el tema de la sequía, es posible que la sequía se relacione con los problemas espirituales de Israel. De acuerdo a Deuteronomio 27, Deuteronomio 28, también Levítico, una de las primeras cosas que Israel iba a sufrir, si es que ellos eran infieles al Señor, era sequía. Y es posible entonces que la sequía es un reflejo del estado espiritual de la nación. Sin embargo, en el versículo 6, lo que Noemí escucha estando en el campo de Moab es que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. El vocablo visitar es muy interesante porque visitar, dependiendo del contexto, puede significar visitar para juicio o visitar para bendición. Ahora, aquí la visita claramente es para bendición. ¿Quién puede dar pan? Y obviamente esto es una manera de decir que hay lluvia, que hay grano, que hay cosecha y todo eso, ¿verdad? Es una manera resumida de decir eso. El Señor visitó a su pueblo para darles pan. Eso es lo primero que el Señor hace en términos de cambiar o revertir la situación. La segunda cosa que Dios hace es de alguna manera tocar el corazón de Ruth. Porque Ruth es capaz de decir, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Hay otra cosa interesante que aparece en el libro que Dios hace, especialmente en el capítulo 2, porque cuando Ruth le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo para recoger espigas, y ella le dice, bueno, anda, ¿verdad? Y en el 3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo, esa expresión aconteció es una pequeña construcción de la Biblia hebrea que dice algo así como, y su suerte cayó en el campo que era de, o algo así, y le aconteció su acontecer, de que de que el lugar donde llegó era de vos. En otras palabras, el texto claramente dice que justo la suerte,
justo llegó al campo. No hay GPS, no hay mapa. Ahí está Ruth caminando. ¿Para dónde voy? No, no me tinca ese campo. A ver, voy para allá mejor. Ya, voy para allá. No sé, ¿cómo lo hizo? El narrador no nos cuenta nada de eso, ¿verdad? Simplemente dice que llegó a un lugar. Aquí voy a explicar, aquí voy a esperar. Eh, es interesante también porque es posible que el hebreo del versículo um, 6 y 7, donde el mayordomo describe lo que ella está haciendo, es un poquito extraño. Casi como alguien que está nervioso explicándole al jefe algo. El texto más bien sugiere que no la habían dejado pasar, que estaba ahí esperando, que no había estado trabajando todavía. ¿Y quién llega? Llega vos. Justo. Justo es aquí que vos viene de Belén y saluda a los secadores y ya sabemos parte de la historia. Dios interviniendo en cosas tan chiquititas, pequeñas. Oye, si hubiera llegado 10 minutos antes. Oye, hace 5 minutos que llegué, mira la coincidencia. Pues no hay coincidencia en el lenguaje de Dios. Esa palabra no está en el lenguaje de Dios. No está en el vocabulario. La palabra coincidencia no está. No está esa palabra. Dios trabaja y trabaja a veces de manera muy evidente y muy espectacular, ¿verdad? Abriendo el mar rojo, haciendo caer el maná, que vengan las codornices, etcétera, etcétera, y cayendo fuego del cielo. Todo eso Dios lo puede hacer. Pero quizás la gran mayoría de las veces Él va a trabajar y va trabajando y está trabajando hoy, ahora mismo, sigue trabajando en la vida de usted y la mía. Siempre. Dios nunca deja de trabajar. Él siempre está obrando en nuestra vida. Y muchas veces va a obrar a través de circunstancias, a través de personas, como en el caso de Ruth o el caso de Noemí. Y entonces ella va y, bueno, vos va ahí, ¿verdad? La acoge, la trata con benevolencia, la trata bien. ¿Se imagina que vos hubieras sido un legalista? Un legalista le habría dicho, tú moabita, no, Deuteronomio dice clarito, aquí está, se lo hubiera citado, Deuteronomio 23. Dice, aquí las moabitas no pueden entrar, así que ponga los pies en polvorienta o en polvorosa y se vaya a buscar otro campo aquí. No son permitidos los moabitas aquí. ¿Se imagina? Aquí está, se lo leo. A ver, trágame el rollo de Deuteronomio, por favor. Se lo vamos a leer a la moabita aquí. No entrará moabita, Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahvé, ni hasta la 10ª generación de ellos. Ya, no puede entrar, no cumple con el requisito. ¿Se imagina que hubiera sido ese vos? Pero vos es un hombre que claramente teme a Dios, conoce a Dios. Él sabe que la ley simplemente es una directriz al fin y al cabo. Me está marcando el mínimo, de ahí para arriba. Y vos la deja, claramente Dios pone a este hombre aquí. Otra intervención de Dios en el capítulo 4, obviamente, claramente Dios interviniendo aquí. Vos sube a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente. Mire, la palabra he aquí en hebreo es una giné. Mira, qué coincidencia. Justo venía el pariente cercano, el peloní, el moní. Justo. No hay celular, no hay teléfono, nada de eso. Ahí fue, a la puerta. Muy diligente por lo demás, ¿verdad? Hace años atrás, pero hace muchos años, yo era niño, parece que algún hermano estaba enfermo, hermana estaba enfermo, había fallecido, y creo que unas hermanas de acá de la asamblea fueron al centro a pararse, a tratar de encontrarse con otros creyentes para poder avisarles. Creo que algo así fue. No estoy seguro, pero creo que una historia así. Ahí, imagínense cuáles son las posibilidades de pararse. Claro, si uno se para en la plaza por toda la mañana, es posible que se encuentre con alguien, ¿verdad? Casi siempre uno se podría encontrar con alguien
El otro día fuimos a San Felipe con Raimundo y Cheryl y nos encontramos con una hermana. Bueno, San Felipe es chiquitito, así que es fácil. Pero Belén también es chiquitito, pero ahí está. He aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Paso número uno, ¿verdad? Primer paso, pum, check. Apareció el que tenía que aparecer, pero ahora vamos a ver si acepta, ¿verdad? Y uno puede imaginarse, ¿verdad? Eso es lo que olvidé de mencionar en la narrativa. La narrativa tiene diferentes puntos, ¿verdad? Hay puntos en los cuales la historia va bajando, después de repente llega a un clímax, después vuelve a bajar, la narrativa vuelve a subir a otro clímax. Claramente los puntos de tensión en la historia, uno de los puntos de tensión claramente está cuando Ruth va a la parva en la noche, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Ahí están los que están escuchando la historia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer vos? ¿Qué le va a pasar a Ruth? Este es claramente otro punto de tensión donde no sabemos, los que están escuchando la historia por primera vez, qué irá a hacer el pariente cercano. ¿Irá a aceptar? Y entonces vos le dice lo que le dice, ¿verdad? Y le da toda la información. Vos, un hombre muy íntegro, no le esconde nada. Esto es lo que está pasando. Le dice, esto es lo que hay que hacer. Pero si haces esto, tienes que redimir a Noemí. La respuesta del pariente es bien interesante porque él dice en el versículo 6, dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿En qué está pensando el Peloní Almoní? ¿Está pensando en esto? Ah, no me conviene, económicamente no me conviene. Redimir a la Moabita puede perjudicar mi heredad. Redime tú. Eso significa que para vos también había riesgo de pérdida en un sentido. Él asume eso. Él asume el riesgo. Bueno, lo último que Dios hace, porque ya nos alcanzó la hora, pero lo último que Dios hace en el libro, el versículo 13 es, capítulo 4, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Yahvé le dio que concibiese. Esto es interesante porque da la idea de que vivieron algunos años y es muy llamativo que ni Ruth ni Orfa tuvieron hijos, ¿verdad? Ninguna de las dos quedó embarazada. ¿Es posible que hayan sido estériles? Es posible. No sería la primera vez. Hay historias, ¿verdad? Varias en la Biblia. Pero lo llamativo aquí es que Dios hace dos cosas que tienen que ver con vida. Visita a su pueblo para darles pan, vida. Y ahora hace que Ruth quede embarazada, vida. Es un libro donde la muerte abunda, ¿verdad? Muere Elimelech, muere Malón, muere Kelión. ¿Qué hace Dios? Dios interviene dando vida donde ningún ser humano podía intervenir dando vida. Él hace que vuelva a llover, Él hace que vuelva a crecer el grano y Él hace que Ruth finalmente pueda tener un bebé. Eso es lo que Dios hace. ¿Cómo termina el libro? El libro termina diciendo que Noemí, eh, en el 17, le ha nacido un hijo a Noemí. No dice le nació a Ruth, no dice le nació a vos. ¿A quién le nació? A Noemí. A Noemí. Claramente la mamá de Ruth, la mamá biológica y todo eso, pero ella fue su aya, lo crió. Su regalón sería, qué sé yo. Pero ella miraría a ese niño. Obed significa siervo, ¿verdad? Siervo. Siervo del Señor. Cada vez que Noemí mirara a ese niño, ella pensaría así. Pasé por momentos difíciles, pero Dios restauró mi familia. Dios nos dio vida otra vez. Eso es lo que solamente Dios puede hacer. Así que el mensaje de Ruth nos recuerda a seguir confiando en el Señor. Que las circunstancias nunca están fuera de su conocimiento, menos aún fuera de su alcance. Que podemos confiar en Él. Que Él está obrando un plan para nuestro bien y para su gloria. Oremos. Padre, gracias que tú eres nuestro buen pastor. Cantábamos al principio. Jesucristo nuestro es el buen pastor.
quien nos cuida, nos protege, nos preserva, nos alimenta. Señor, gracias por ayudarnos, guiarnos, sostenernos. Ayúdanos a seguir confiando en ti, que nuestra fe muchas veces tan débil, tan poquita, nuestra fe se debilita con tan poco, nuestra fidelidad hacia ti se resquebraja con tan poco. Ayúdanos, Señor, a encontrar descanso en ti, a encontrar fuerza en ti, a recordar lo bueno que tú eres. Tú eres un Dios de compasión, que tú eres un Dios de misericordias. Gracias por esta hermosa historia del libro de Ruth. Cuánto podemos aprender de ti en este libro. No solamente de cómo tú actúas, sino que también aprendemos de cómo esperas que tu pueblo actúe. Ayúdanos a ser como vos, ayúdanos a ser como Ruth. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para llevar bendición a otros. Te damos gracias y nos encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.